información. Fernando, qué gusto saludarte, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu opinión respecto a este nuevo esfuerzo para que la Guardia Nacional quede bajo el mando del Ejército? ¿Es la única manera, como dicen algunos, o hay otras vías y en todo caso es un camino hacia la militarización? Bueno, a ver, uno, hoy por hoy ya se han pronunciado los centros de justicia del país. Hoy por hoy sería un acto inconstitucional, puesto que el artículo 129 de la Constitución señala que las Fuerzas Armadas en tiempos de paz solo podrán hacer áreas propias de índole militar. Sin embargo, hoy, más que nunca, podemos ver que esa Constitución o ese marco constitucional puede ser reformado por las nuevas fuerzas políticas y ese argumento por sí podría ser derrotado. En segundo lugar, en cualquier caso, ¿cuál es la lógica de adscribir la Guardia Nacional a la Defensa Nacional si no es algún grado de militarización sobre los servicios de seguridad? Escucho que por ahí decían que eso no quiere decir nada porque quien dicta la política de seguridad sería la titular del Ejecutivo Federal. Pues hay que recordarle que también ella es la comandante suprema en su carácter civil y como autoridad electa, y eso no priva a las labores de la Defensa Nacional de su carácter militar. Más bien le otorga a ella como máximo cargo de las Fuerzas Armadas el carácter de comandante supremo, es decir, al ser electa como presidente de la República, asume inmediatamente por cuestiones de orden constitucional un carácter militar que implica ser comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Así pues, ese tampoco sería un argumento. Tendremos que entrar en ese debate con los ojos abiertos para entender cuáles son las ventajas y las desventajas de esta medida. No podemos ignorar que en México hay una generación de largo cuño que tuvo una relación traumática o compleja con las Fuerzas Armadas desde jóvenes en función de los movimientos de los 60s y los 70s. Conocemos cómo las Fuerzas Armadas de alguna manera fueron motivo de reproche o de fiscalización por las áreas de justicia interamericana o por la Corte Interamericana de Justicia, en el caso de los Doradilla, y cosas así, en donde yo creo que una parte importante de esto es preservar la integridad de las Fuerzas Armadas para no meterse en este tipo de exposición al riesgo de este tipo de exposición en razón de la multiplicación de contactos agresivos con elementos civiles. Ese es un riesgo que implica inclusive cuidar la integridad de las Fuerzas Armadas. Ciertamente hay otros que pueden ser una ventaja. El hecho de que si se alinean de manera clara las fuerzas de seguridad del país de una manera vertical y más y podría generarse más eficiencia, más control. Los riesgos, repito, son un aumento en los contactos delicados entre las Fuerzas Armadas y la población civil, una posibilidad mayor de inercias de corrupción que pretendan permear hasta las Fuerzas Armadas en razón de su lucha contra el crimen organizado, que por definición es un crimen, es una criminalidad que maneja grandes volúmenes de dinero, y con eso lo que hoy pudiera resultar una medida que pareciera generar ventaja, pudiera generar un riesgo institucional en mediano y largo plazo. Digo esto porque si le vamos a entrar a estas medidas, si se quiere entrar a estas medidas, uno debe hacerse con los ojos abiertos, debe establecerse un cambio de cultura en las Fuerzas Armadas a fin de que puedan brindar estos servicios de seguridad apegados a la ley, evitando contactos innecesarios o actos de beligerancia innecesarias o una multiplicación de la violencia en este tenor. Eso sí, un aumento en la eficacia es deseable, en la eficacia de la intervención de las fuerzas de seguridad en el país es deseable. Ciertamente los niveles de inseguridad y de violencia hoy tienen que ser mitigados, y tienen que ser mitigados por la acción del Estado. Del Estado con la fortaleza, con el número, con los recursos, con el respaldo que tiene hoy el Ejército, o sea, ¿tendría que ser la única vía? No, para nada. No, a ver, inclusive la mayoría de los países que forman parte del sistema interamericano admiten la entrada provisional y subsidiaria de las Fuerzas Armadas a tareas de seguridad cuando las acciones de la criminalidad organizada
son de tal manera fuertes que rebasan la capacidad de las autoridades civiles para manejarlas, pero siempre de manera provisional y subsidiaria. Hay otras maneras, la mayoría de los países civilizados han podido construir fuerzas civiles y cuerpos civiles de seguridad que de manera eficiente brindan este servicio. Recordemos que los Estados Unidos de América eran una sociedad de forajidos a finales del siglo XIX y principios del XX, y hoy de alguna manera son una ciudad civilizada y ordenada o guiada en términos dominantes, no siempre, pero en términos dominantes, por el Estado de Derecho. Y eso implicó una maduración institucional de varios siglos. Igual pasó en Europa. En Europa, a principios del siglo pasado, vivían en estado de guerra y en estado de depredación, y pudieron llegar y forjar instituciones que, de manera eficiente, enfrentaron fenómenos de delincuencia, inclusive de la delincuencia organizada. No olvidemos que a partir de experiencias como la americana o la europea, se sacó la regulación para la lucha en contra de la delincuencia organizada y de medidas especiales y de medidas de inteligencia para ello, y eso siempre buscando que fueran las instituciones encargadas de seguridad que pudieran controlar el problema. No es la única manera, sin embargo, es una manera que resuelve algunos problemas, pero abre otros, y de eso hay que estar muy conscientes. De entrada, es un sistema que en principio repudia al sistema interamericano de seguridad y puede ser declarado contrario a la Carta Interamericana de Derechos Humanos. Y ya traemos problemas ahí con la comunidad del sistema interamericano en algunos rubros, y esto puede aumentar la tensión en donde México sea calificado como un país que no cumple sus obligaciones internacionales en esta materia. Fernando, cuando dices Entonces, tendremos que ser cuidadosos, ¿no? Que hay que debatir con los ojos abiertos, me viene a la cabeza la siguiente pregunta. ¿A quién sería leal el ejército? ¿Al presidente López Obrador, más allá de que sea presidente? Es decir, ¿a la presidenta? ¿Está blindado de corrupción, de dinero del narco? El ejército hace muchísimo tiempo que no se mete en esas cosas de política, asume su lógica a partir del criterio constitucional y es obediente al presidente en turno. No hay expresidentes ni hay alianzas así. A ver, nosotros pasamos de gobiernos militares por revolucionarios a gobiernos civiles, y las Fuerzas Armadas fueron parte fundamental de ese cambio. Veamos, de Lázaro Cárdenas a Ávila Camacho, que eran miembros de las Fuerzas Armadas, y luego pasaron al presidente alemán, al presidente Luis Cortines, al presidente López Mateos, y todos volvieron a ser de ahí a la fecha presidentes en el orden civil. Y las Fuerzas Armadas en ese sentido han sido absolutamente leales institucionales, y no hay nada aquí que nos pueda llevar a señalar que las Fuerzas Armadas son propiedad de una persona. Bien. No, son instituciones que no se nos han desbandado y que son instituciones que actúan de acuerdo a criterios constitucionales. Yo ahí no tengo ninguna duda. Ahora, el presidente decía que si no queda bajo el mando militar, pues se va a echar a perder como otras instituciones de seguridad. ¿Qué se requiere para profesionalizar, para mejorar el desempeño militar? A ver, yo creo que primero hay que ver también si las instituciones, si asumen estas tareas de manera plena y total, si el riesgo de descomposición no puede irradiar a las Fuerzas Armadas, que ya están sobrecargadas y realizando materias que no les son propias, que no les son naturales. Y eso nos lleva a que vayamos teniendo cada vez subdesarrollos institucionales graves en muchas áreas de la administración pública en este país. A fin de posibilitar, por ejemplo, un buen número de clases de apoyos sociales, hemos ido desmantelando otras capacidades institucionales. Ese camino de debilitar al Estado para ampliar o mejorar la red de protección social es cuestionable. Sí tenemos que ver cómo mejoramos la distribución de los ingresos, pero no a costa de debilitar a la administración pública por sí, ya con problemas serios de fortaleza. Entonces, yo lo que digo es, si otros países han podido realizar este tipo de esfuerzos sin caer en la dependencia de las Fuerzas Armadas, ¿por qué México ha de ser la excepción? ¿Y qué se pone en riesgo? El empleo de las Fuerzas Armadas en el pasado para cuestiones de seguridad ya ha generado tensiones entre la sociedad y las Fuerzas Armadas, y sobre todo las ha expuesto a criterios de responsabilidad internacional.
Si se trata de cuidar las Fuerzas Armadas, debiera pensarse con mayor tino esta medida. Pero en cualquier caso, lo importante, y eso sí hay que decirlo, es el bienestar de la población mexicana y se deberán tomar aquellas medidas que la protejan mejor. Y en este sentido, con los ojos abiertos, y si un grado de militarización se acreditara funcional en un momento dado, debería adoptarse. Hoy por hoy yo no veo evidencia que lo aconseje, pero yo tampoco creo que debemos estar cerrados a la posibilidad de algún tipo de esquema en donde una mayor disciplina interna en las fuerzas de seguridad propicie una mayor eficacia en su funcionamiento. Fernando Gómez Montt, como siempre, muchísimas gracias por atender al auditorio de Mega Noticias. Muy buena noche. A tus órdenes.